Mi mamá me hablaba por teléfono y me decía que mi papá había muerto y que la misa la iba a dar Carlos López Valdés. Bueno, era como un bosque y la misa de cuerpo presente era en un cerrito, ¿no? Y hasta el final, hasta arriba, estaba el sarcófago de mi padre, que a la vez era como el altar. Y el cura estaba con 3 monaguillos más. Y uno de ellos estaba masturbando al cura. Y en eso me desperté. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, Santísima, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Disculpe, ¿no soy aquí oficial sacerdote de Carlos López Valdés? No, aquí.
¿No lo conoce? No, no lo conozco. Bueno, muchas No gracias. sé si en San Francisco de Asís. Ajá. ¿Ya fue? No. Que está pegadita, Luito. Nada más saliendo esta reja está la otra reja donde es la entrada para San Francisco. Ah. Para que vuelvan al camino de la verdad, concede a cuantos nos llamamos cristianos imitar fielmente a Cristo y rechazar lo que pueda alejarnos de Él. Para mí, Dios nuestro Señor lo es todo. Dios nuestro Señor. Yo siento que estoy levantada gracias a Él. A lo mejor yo soy mala, de repente sí, no me siento santa. Porque sí, hay momentos que tengo mucho coraje. Pero le pido a Dios que me saque ese coraje, ¿sí? Incluso yo a Él le digo que me saque el corazón y me lo limpie. Yo no estoy de acuerdo en nada con esas cuestiones de la religión y de Dios y de alabar a alguien que ni lo ves, ni se muestra en acciones, ni en nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Quiero que sepa que sí me hizo daño. Y también quiero que sepa que sí lo quise mucho. Y también quiero que sepa que no lo voy a perdonar nunca. Un buen día me llama por teléfono Jesús Romero Colín. Él no venía a buscar una terapia directamente, él venía simplemente a exponer su caso y a pedir algún consejo en relación con qué hacía con el caso del cura de Tlalpan. Yo lo escuché sus buenas 2 horas y media, me permitió grabarlo. Recuerdo ese domingo, era un domingo, yo estaba sentado casi en las bancas de hasta atrás y fue cuando el sacerdote Carlos López pidió monaguillos, ¿no? Para que le ayudaran al servicio del altar. Y fue cuando mi mamá me dijo, oye, Chuchito, ¿no quieres ser monaguillo? Y yo le dije, pues sí, si tú quieres, mamá, pues vamos. Cuando empecé a colitar, a estar de monaguillo, no había persona con la cual mi mamá no presumiera de su hijo que era monaguillo y que le encantaba verlo en el altar vestido de monaguillo. Todas las bancas estaban llenas de gente y había mucha gente en ese entonces, venía mucha gente aquí en la iglesia. Y pues yo iba aquí, de hecho, así caminando con el incensario enfrente de toda la procesión. Y era una sensación muy, muy padre, muy placentera, era hasta adrenalina, ¿no? Me gustaba mucho. Como a los 2 meses de que estuve de monaguillo, mi sueño era ser cura. Yo quería ser sacerdote. Muchos hombres y mujeres de Dios han sintetizado la vida de la oración en un diálogo amoroso
en un diálogo de amante y amado. El novio, ¿cómo se prepara para ir a ver a su novia? Con su limpieza física. Y no llega molesto. Y no le dice a la novia, nada más tengo 5 minutos, rapidito nos vamos a saludar y ya. La vida de los enamorados, en el enamorado no hay tiempo. Si nosotros aún no estamos enamorados y solamente le dijimos a Dios el sí, pero fue un sí sin compromiso, tarde o temprano, esta relación amorosa va a terminar. Cuando yo lo arrimé allí por Monaguillo, dije, ¿qué tal si algún día le da por la vocación de ser sacerdote? Pues si lo es, qué padre que esté en la familia, decía yo. Ay, que algún día sea mi hijo así. ¿Por qué quería que fuera sacerdote? ¿Quién sabe? No sé. Me gustaba. Yo desde pequeño fui acólito y desde entonces me atraía, me llamaba la atención las cosas de la iglesia, los sacerdotes, todo eso. Yo he soñado que soy sacerdote, que en la misa de ordenación, que está un obispo y que me está imponiendo las manos y que voy a ser sacerdote. Ese es mi sueño que he tenido y me gusta mucho porque me motiva más a seguir aquí en el seminario. Pues ahorita estoy en un momento de discernir a ver si continúo aquí o decido salirme y hacer mi profesión en otro lado. Lo que me hace dudar son las inquietudes que hay afuera, con el tener una familia, salir. ¿Y qué tal se la pasaron en el cumpleaños de Karen? ¿Qué le hicieron? Siempre he visto que mis compañeros se van bien con sus amigos, así salen en fotos abrazados, así. Y pues yo también quisiera hacer una vida. Pero esa es una parte de mi sacrificio. Empecé a venir a las clases de acólitos y todo eso. Y mi mamá igual muy pegada con el padre, contándole todos los problemas de la casa, todos los problemas que ella tenía respecto a sus pensamientos, respecto a nosotros, respecto a todo. Entonces el padre se ofreció a ayudar. El padrecito para nosotros era lo máximo. ¿Cómo fue que lo conocieron? Bueno, ella. Ahora sí que cuando nosotros llegamos, él iba llegando también. El padre le dijo, no, pues vente, yo la ayudo, vente, aquí hay espacio, puede hacer la tarea en el comedor o en mi oficina y así. Pórtate bien, hijo, para que te faciliten las cosas, no las vayas a descomponer. Sí, mamá. Uy, se iba re feliz, mi niño. Al principio cuando lo conocí me daba mucho miedo, ¿no? Ahí viene el párroco, no, pues mejor me iba o algo así. Cuando lo empecé a conocer estuvo muy padre porque vaya, bromeaba conmigo y muy buena onda y... A mí no me cayó bien el señor, porque aparte de eso era muy déspota, muy déspota. Y luego salíamos de la misa y mi mujer, ay, viene el pasito, vamos a esperarlo. Ay. Sí, él era para mí una figura de poder, pero en todos los aspectos, en todos.
llegaba yo a verlo, a ver si era verdad, a ver qué estaba haciendo, y estaba en su escritorio del padre. Y ay, decía yo, ay, mi hijo ya es importante, tan chiquito. Las pasiones que pueden calificarse como más peligrosas en la vida de los seminaristas son la impureza o lujuria. Esta pasión dominante se opone diametralmente, es decir, está allí para destruir por completo la virtud de la castidad. Virtud por la cual aquellos que han sido llamados a participar del sacerdocio de Cristo es su principal ornamento y distintivo. Cuando vamos por la calle, en el autobús, en el taxi, en los centros comerciales, todos los comentarios son contra esta virtud. Porque estamos en una cultura o en un mundo que vive erotizado. En un mundo erotizado. Eucarística, recibiendo a nuestro Señor Obispo. Estudié la licenciatura en psicología en la Universidad Jesuita de Guadalajara y ya no me dejaron seguir, mis estudios. Yo me había emocionado, yo quería estudiar psicoanálisis. El 3 de noviembre, que estamos 20 años del programa de Génesis allá, 1020 sacerdotes habían pasado el 3 de noviembre. De adicciones, diferentes problemas afectivos de diferentes, enamorados, con hijos, etcétera. Pasó un buen rato para que nos tocara algún caso relacionado con la pederastia o con abuso de menores de edad, paidofilia, pues como se llama. Casi siempre lo que se da son manoseos, De los casos de sacerdotes, no es cierto que hay un montón de sacerdotes violadores, no, eso no es cierto. ¿A qué se refiere usted con manoseos? A que no está buscando el sacerdote, muy raro que llegue de los casos que yo conozco y he conocido varios, que lleguen a la penetración de los niños. Les voy a hacer alusión a un caso porque fue público. El caso de un padre mexicano que estaba en Italia trabajando y los niños de un barrio muy pesado se metieron a su casa y él viendo televisión los dejaba que jugaran ahí con él y jueguitos, diferentes jueguitos, porque hijos de prostitutas y hijos de familias muy desintegradas, muy aventados los niños, vamos diciendo, y chicos, los dejó jugar con él. Se empezaron a llevar y de pronto él los retiraba y después los dejó que jugaran, ya pues, y así, como concediéndoles. Entonces el superior lo saca de allí y se lo trae a México. Entra al programa, se le deja trabajar limitado, muy bien que lo hace.
sin recaída, sin ansiedad, nada. Llega la Interpol al Reclusorio Oriente. No lo he vuelto a ver yo después de que vino de allá. Yo creo que me partiría el alma, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo características que en cierta forma, acá por lo menos a uno lo hacen atenuar la culpabilidad. Después de que acababa de hacer mis tareas, yo me pasaba un rato a su recámara a ver la tele y había juegos. O sea, yo estando en la cama, él llegaba a la cama y me hacía cosquillas y cositas así, ¿no? Y de repente esos juegos, pues había roces o me daban nalgadas. Y vaya, yo no lo tomaba mal. O sea, yo pensé parte del juego, ¿no? Pasó así cierto tiempo. Después le pidió permiso, él tiene una casa en Cuernavaca, en Xiutepec, Morelos. Le pidió permiso a mis papás de que si podíamos ir a la casa, mi hermana y yo. ¿Qué es lo que te impactó de esa casa? No, pues todo, o sea, pues la construcción en sí, la alberca, el jardín, las fuentes. Ya nos íbamos a dormir y él me dijo, tú te duermes conmigo, ¿no? Pues yo me fui a dormir a su cama. Me puse mi pants para dormir y él me dijo, no, quítatelo porque es antihigiénico. Pues yo todo apenado, pues me lo quito, ¿no? O sea, creo que jamás me había desnudado en frente de alguien que no fuera mi madre. Luego ya estando en la madrugada, me empezó a tocar. Me empezó a tocar el pene, me empezó a tocar los glúteos y me desperté, pero asustadísimo, ¿no? Y digo, no, esto no está pasando, estoy soñando. Pasó y al día siguiente yo dije, no, seguro estaba dormido. Y él no me comentó nada, o sea, como si nada. Y ya pasó una semana, me encontré una revista, ¿no? En medio de los libros. Y era de pornografía homosexual. Ahí me dio miedo y sentí muchas cosas y sentí precisamente culpa. Porque yo no dije nada en su momento. Y yo no hice nada, no le dije ni siquiera que no. Dije, no, ya, o sea, ya me amolé, ¿no? Miedo a enfrentarlo. Miedo a decir que no. Miedo a decirle a mis papás. Miedo a que pensaran mal de mí. Miedo a que dijeran que yo había provocado. El fin siguiente me volví a quedar y me empezó a hacer sexo oral. Pasó y el fin siguiente igual me obligó a mí a que le hiciera sexo oral. Y el fin siguiente me trató de penetrar, me lastimó mucho. Y el fin siguiente ya logró penetrarme y así se empezó a dar la relación. Era peor al principio, yo estaba feliz también porque mi mamá se sentía feliz. El que me hubiera dado con la guía, el que me hubiera dado del padre, ella debe estar feliz. Oye, también de cómo de caliente, iba a comer a la casa todos los sábados, mi mamá me era feliz. No podía decir nada. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Venga a nosotros,
dije, oiga, padre, esto está mal, ¿no? Y me acuerdo perfectamente la contestación. Me dijo, no, es que, ¿sabes qué? No está mal. Las personas que se quieren mucho, así se muestran su cariño. Y yo te quiero mucho y tú me quieres mucho, ¿verdad? No está mal. ¿Y te convenció? No. No y sí. Porque digo, pues a pesar de todo lo que había pasado, yo sí lo quería mucho. Creo que es muy parecido al amor que le tenía a mi mamá. Yo qué hacía con ella, pues trataba de hacerla reír, de decirle que la quería y de sonreírle y de que se riera. Entonces, yo era todo lo que le podía dar a ella, ¿no? Y entonces yo qué tenía para darle a él, pues no tenía nada, ¿no? Más bien le daba lo que él quería que le diera. Y pues ya sabemos lo que él quería que le diera, ¿no? Lo que me hizo también me mató espiritualmente. No sé, desde pequeño me enseñaron que el sacerdote es como una extensión de Dios, ¿no? Y entonces pues, lo que me pasaba igual pues, también viene de parte de Dios, ¿no? Me acuerdo una vez que estuvo bien feo y eso lo conté en la Procuraduría. Fue Navidad. Y yo tenía, no sé, como 12 años. Y el cura, fue a cenar a mi casa. Y después de mi casa, me dijo que me fuera a dormir con él. Le dijo a mis papás y me fui a dormir con él. Y en Navidad, pues, pasó. Y yo no lo podía creer. Y es feo y es bien difícil, ¿no? Porque a pesar de que lo reflexionas, lo piensas, como que queda esa pequeña culpa, ¿no? Igual era un chavillo, pero igual, no sé, de repente pienso que le pude haber dicho algo y que le pude haber dicho que no y que me pude haber pasado. No pude. ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpe, quisiera saber si me podrían dar el teléfono de la Capilla del Corazón Inmaculado de María. ¿Corazón? Inmaculado. El teléfono es el 5632-3768 y el horario de oficinas es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 14 horas. ¿Usted qué pensaba de que Jesús pasara tanto tiempo con el sacerdote? Mira, eso hasta me da pena decirlo. No, a mí me da mucho coraje. No, pero no eso, mejor ahí le quedamos así. Pues es que desde que fui a la iglesia yo como que me alejé mucho de mis papás. No sé, yo creo que... Pues que era por lo mismo, ¿no? Así como... No sé, como que tenía que cumplir, pues. Con el destino ahí impuesto por la familia, yo creo, no sé. Como siempre. Un besito.
sí, quedó bien. En una comunidad así parroquial, o sea, el que está y el que habla mejor con el cura, y si el cura se va a comer todos los fines de semana a tu casa, eres una persona especial simplemente por eso, ¿no? Porque el sacerdote está más presente en la vida de cierta familia, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que a ellos como son muy católicos, les ha de haber hecho sentir bien. ¿Y qué daban a cambio tus papás? Pues dieron a su hijo, ¿no? Pues evidentemente sí había como que cierto rencor, ¿no? Y me sentía como que abandonado por mi mamá, principalmente en ese aspecto ahí, ¿no? ¿Le reclamaste a Jesús así alguna vez? A mi madre sí, alguna vez. Muy sutilmente porque la quiero mucho. ¿Y a don Fernando? A él sí le guardaba mucho rencor. Mucho, mucho. Porque se supone que él era el que tomaba las decisiones y porque en un principio no me apoyó tampoco. O sea, yo creo que su orgullo o el que él dirán le afectaba mucho, ¿no? Que prefería que yo me quedara callado, ¿eh? A mí no me gusta estarme quebrando la cabeza por algo imposible. Y ellos sí se meten y están siempre pensando en lo mismo. No logra nada, pero siempre están con ese pensamiento tonto. Ella es una de ellas. Cuando una cosa otra, pero siempre está con ese problema. Siempre, toda la vida. Y yo se lo he dicho, la vida se vive solo una vez. Si hubiera 2 o 3 vidas, bueno, pero es una sola vez. Hay que disfrutarla hasta el último momento. Eso pienso yo así. ¿Qué tiene que cargar un arroz ahí? Que no tiene sentido. Cuando yo iba a la iglesia y él salía con las familias del padre a bendecir a su pueblo, yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Pero así como me sentí en ese momento, después me sentí toda desgraciada y llena de culpas. ¿Por qué se sentía culpable, doña Esperanza? Porque yo lo llevé a la iglesia, porque yo lo llevaba a misa, porque yo le daba permisos. Por eso. De Cuernavaca a mi casa y que llegaba muy cansado, entonces me decía que ya quería dormir, y cuando entro a mi recámara veo en la misma cama acostados a mi mamá y al cura, y a los pies de la cama había 2 palabras que eran omiso y la otra era ominoso, que es como algo que no se le hace caso y como algo que es como oscuro y no sé, yo lo tomé como algo también como sexual. Decía, él es más papá que mi papá. Los primeros años estuvo callado ese tema,
por mí y por él. Te digo, todo esto pasaba en la noche solamente, ¿no? Y era como entre sueños. ¿Y al siguiente día qué? Al siguiente día él era normal. En el día él era mi papá. Y para mí era mi papá. Y lo que en la noche pasaba, en la noche se quedaba. Voy a cruzar la ciudad, voy a dejar de llorar, no puedo ser indiscreto, pero voy a dejar un secreto. ¿Qué pensaba yo del sexo? Como que lo que sucedió con el cura me agarró pues en curva, ¿no? O sea, porque yo apenas estaba pues despertando esa sexualidad. Fueron tanto buenas como malas sensaciones, solamente pues asco, un dolor. Pues había momentos en que había cariño o algo así. Sí me llegó a pasar por la mente el qué era yo, ¿no? O sea, porque como te digo, había veces que sí la pasaba bien con él. A Susana una vez le confié lo que me sucedió. 14 años yo, y ella tenía 15. Y quien dio el primer paso pues fue ella, ¿no? O sea, así me dijo, ya, ¿no? Y pues ya fue después de muchos intentos que lo logramos. Pero así, los dos nerviosos y bueno, yo lo disfruté mucho así. Estuvo muy padre. Bueno, yo tenía 20 años cuando Susana pues me dio la noticia de que estaba embarazada. Y no sé, fue mucha emoción, pero mucho miedo también, ¿no? Porque pues así como que no estaba planeado. El siguiente punto que se recomienda es la mortificación del cuerpo, porque a veces es el enemigo de la castidad. ¿Cuándo se convierte en enemigo esta gran maravilla de mi cuerpo que Dios me ha dado? Cuando yo le doy todo lo que mis sentidos me pidan sin pensar si esto es necesario o es salvífico, o es redentor, o me llevará a la perfección. En el caso que nosotros tenemos como pecado, sería la masturbación, ya sea de hombres y mujeres, y sería mal uso de su cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y sería atentar contra un templo sagrado, y sería destruir tu cuerpo, lastimar tu cuerpo. ¿Ustedes conocen a un santo traumado por haber vivido en castidad? Entonces la castidad es la actitud aguafiestas que Dios pide para cada uno de nosotros. Jamás. Dios no nos presiona, Dios no nos exige estas cosas. Nosotros optamos por vivir de esta manera para servirle generosamente a Dios. ¿Cómo te han enseñado que se le hace para enfrentar las tentaciones? Primero el tener una fuerza de voluntad grande para poder decir no, aunque te guste o te cause placer,
el saberte rehusar a ello. Si son malos pensamientos, los pensamientos lujuriosos, pues el tratar de quitarlos de la mente y pensar en algo bueno o en Dios. Por ejemplo, una muchacha bonita te encuentras y te la empiezas a imaginar. Y en vez de decir, no, pues está bonita y ahí acabar, empiezas a meter historias o fantasías sexosas. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí, pero ya no. En aquel tiempo Jesús Tengo mucho que decirte, a los ojitos tengo ganas de tenerte, aquí cerquita tengo miles de palabras que contarte. Tengo mucho que decirte, a los ojitos que te quiero solamente, por besarme que te extraño se amanece. Empezando con Mitzi, ya llevamos como 3 años. Estar con él es como si fuera, además de mi pareja, como si fuera mi lugar. Así lo siento. Tengo más de 112 cariñitos, ojalá un día seamos para siempre. Tengo mucho que decirte, a los ojitos que me gustas que pensarte. Ya es un rito que los miedos ven, los guarde con Fernando González, gracias por estar aquí. ¿Qué debería ocurrir? Hablando de lo que estamos hablando, de crímenes que se cometen en contra de seminaristas, de jóvenes, de abusos sexuales, ¿qué se hace con todo eso, Fernando? Qué desgracia cuando una sociedad lleva a un conjunto de gentes, en este caso de abuso sexual, a tener lo que explicitar a los 4 vientos en la prensa. Es una de las cosas más dolorosas para los propios abusados, para las propias víctimas, y por eso se tardan años, porque es la vergüenza que sienten, vergüenza que no debería ser, pero es lo que sienten en los casos por no haber podido decir que no, por no haber puesto un límite. Eso es lo que vemos los psicoanalistas cuando trabajamos, el terrible dolor y por qué dura tanto tiempo en hablar la gente. Y cuando las instituciones, por miedo, como por la pánico, iglesia, por los vergüenza, jueces, etcétera, más que nada vergüenza, o contribuyen a este silencio, termina reventando como ha ido reventando el caso Maciel. Algunos descubren sorprendidos que los sacerdotes son humanos. No, son humanos, y lo que deben descubrir es cómo se sacralizan para tratar de negar esa humanidad, pero de entrada son humanos. Entonces, la justicia va por delante, el perdón va mucho después, y en todo caso es imposible disociarlo. Fernando González, como digo, es un investigador de primera línea en nuestro país que ha hecho una tarea muy, muy relevante. Para que el Señor le conceda para que la venida de Cristo nos libre de la esclavitud de nuestros pecados. Oremos. Padre, que nos mandas preparar. Empezó a cambiar todo cuando descubrí que tenía contacto con, no sé si con más chavos. Yo recuerdo que encontré una carta donde decía:
Oye, te mando esta tanga rosa para que se la pongas a Chuchín y le tomes más fotos y me pases otras, ¿vale? Yo casi nunca entraba dentro de su casa. Si llegaba yo a entrar era en la sala por algo o a la cocina por algo, pero allá a sus recámaras nunca me metí yo. Pero esa vez me metió el padre, Carlos López. Y ya mi hijo estaba ahí acostado en su cama, estaba bien dormido. Ya decía, ahí quédate un rato con él, y ya me quedé yo ahí un rato con él observándolo, bien dormido. Y agarré unos libros que tenía él ahí y los empecé a hojear y allí a mi hijo desnudo. Pero ¿sabe cuál era la justificación que yo me daba? A lo mejor porque yo no quería ver la realidad, que él tenía alberca allá en Cuernavaca. Entonces yo pensé que era por eso, porque los niños nadaban y él les sacaba una foto. Y ya luego ahí estuve, ya desperté a mi hijo, le digo, hijo, aquí estoy. Ya me ve mi hijo, me abraza y se pone llore y llore. Cuando yo estaba dormido, a veces en las mañanas, escuchaba cómo me tomaba fotos. Yo dormido me destapaba tantito y me empezaba a tomar fotos. Dice, ¿sabes qué, mamá? Yo estoy ya batido de mierda, me dice. ¿Estás batido de mierda? ¿Por qué, hijo? Dice, sí, dices que me junté con la mierda. Dice, y estoy todo batido, de eso lloro. Buenos días. Es la Fiscalía de Delitos Sexuales. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, licenciado? ¿Cómo siento? Gracias. ¿Cómo estamos? Muy bien, abogado. ¿En qué puedo servirle? Nos interesa mucho el peritaje sobre la autenticidad, sobre la veracidad de las fotos, precisamente porque fue una de las deficiencias que nos reportaba el juez, la jueza cuando nos regresa está poniendo en duda. En este caso considero que esto debe ser carga de la prueba a cargo del inculpado. En este momento se le va a tomar su declaración al señor Jesús y nos haga valer sus argumentos y nosotros vamos a acordar conforme a derecho que sea procedente. No creo que haya impedimento. Es sencillo lo que hay que decir de ese caso, que este muchacho Jesús se había quejado de que el padre había tenido un comportamiento equivocado con él. Bueno, eso llegó a nosotros, pues. Fotografías así de que andan de paseo, que andan. Una vez yo vi unas fotografías que decían que lo ponían en evidencia. No, pues estaban en la alberca como cualquier persona que anda bañándose en la alberca, pero no haciendo cosas inapropiadas. Son de los casos, yo diría que dentro de la normalidad, cuando una persona la están acusando y no le tienen los pelos en la mano, esa persona va a negarlo. ¿Por qué? Porque puede negarlo. ¿Con qué me lo comprueban? ¿Verdad? Va a decir. Aquí se da la siguiente vuelta de complicidad. Muchos jueces inmediatamente se lo mandan al obispo del lugar para decirle, oiga, me llegó este caso, véalo. O sea, hay una complicidad entre el aparato judicial y el aparato eclesiástico, por si faltaran todavía complicidades, ¿no? Yo no voy a denunciarlo, ¿por qué? Porque no me toca a mí ir a denunciarlo, ¿verdad? Pero sí le digo a la persona, mira, si tú tienes las pruebas y las ganas, anda y dilo. En términos del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y del Federal, cualquier persona que se entere de la comisión de un delito tiene la obligación de denunciar. Y en este caso me parece que algunos de los obispos que tuvieron conocimiento del caso o tendrían que haber denunciado originalmente la conducta delictiva o en su caso tendrían que haberse ofrecido como testigos ante una averiguación previa o ante esta averiguación previa que ya se lleva y que es pública y conocida desde hace varios años y lo siguen favoreciendo, protegiendo bajo el manto de la institución de la institución religiosa. La vez que yo le llevé la queja al obispo Jonás fue completamente déspota conmigo. ¿Y qué quiere que haga yo usted? ¿Que le vaya a decir a Carlitos qué? Pues usted es el que tiene que poner el orden, le digo. Bueno, la mamá del muchacho fue la que fue y le dijo a Monseñor Jonás. Entonces fue, pues, citarlo y eso, y él no ha querido venir. Él ya sabía del problema.
de todo el problema, porque ya le habían llevado las quejas. Ya a él ya le habían llegado primero que a mí. Cosas que yo no sabía, él ya las sabía y no hizo nada. A chingar a su madre, el padre. Bueno. Bueno. Sí, dígame. Disculpe, quisiera saber si Carlos López Valdés está oficiando ahí en esa parroquia. ¿Qué, perdón? Carlos López. No. No, me dijeron que estaba oficiando ahí. ¿Aquí en la parroquia? Ajá. No, aquí el padre es Martiniano Martínez. Ya, él es el párroco, ¿no? Pero no tiene así sacerdotes que le ayudan a oficiar. No. ¿O quiere que le comunique al padre? Sí, por favor. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Jesús. ¿Jesús? Sí, Colín. Colín, dígame usted. Ajá, estoy buscando al padre Carlos López Valdés. Me habían informado. López Valdés. Ah, Valdés. Ajá. Me habían informado que estaba oficiando en esa parroquia. Que lo vieron en abril apenas. Y ahorita en abril. O sea, nunca he estado oficiando en esa parroquia. Pues a veces, muy raras veces, pero no. Eso fue hace mucho tiempo, hace más de un año. Hace más de un año. Entonces, ¿Para qué lo necesita, perdón? es un asunto personal. Ah, bueno, si usted me dice que es personal su problema, pues tampoco yo le puedo dar otras informaciones. Ajá. Bueno, es cuestión de un abuso sexual que él cometió. Sí, por eso, pero no sé qué es lo que usted necesite de eso. Puedes buscarlo para hablar con él. ¿Vale? Puedes buscarlo para hablar con él. Por eso, pero sobre ese problema, Sí, sobre ese problema. pues ese problema se llevó a las autoridades civiles y en cierta forma está ya declarado inocente. Está declarado inocente. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo están ocultando o protegiendo? Pues no, pues porque no está. O sea, no esté uno protegiendo, ¿no? Simplemente pues si no está. Ok, bueno, confiaré en su palabra. Muchas gracias. Fíjate que bueno, ahora que ya soy adulto y ya veo las cosas diferente, me doy cuenta que muchos sacerdotes de aquí, muchos diáconos que pasaron por aquí, sabían lo que pasaba. ¿Qué hace el párroco durmiéndose en su cuarto en la misma cama con un niño de 11 años? Todos se daban cuenta. ¿Y qué hacían? Se quedaban callados. Señor y Dios mío. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Según el parecer de quienes los presentan, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Señor, ten piedad de nosotros. Una vez fuimos con un psicólogo allá en un perinatología, ¿verdad? Y nos dijo que ni le hiciéramos, porque la iglesia es un monstruo, que no se puede luchar ni combatir con ella. Asístenos, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana. Tú me metiste en esto, tú me ayudas.
Si es una misión la que yo tengo que cumplir, tú me tienes que ayudar. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros. Padre Todopoderoso, que confieras a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado y sean con su conducta ejemplo de vida. Ahora que estaba el escándalo de un pederasta que era gringo, al parecer, ¿no? Me preguntaba la monjita, ¿y qué les pasa a los sacerdotes que llevan a la cárcel de pecados de pederastía, no? Yo le digo, pues dicen que creo que también los violan, ¿no? Se soltó a llorar la monjita, ¿no? Y dijo, es el cuerpo de Cristo ultrajado. Y la monjita que me lo dijo no es una monjita imperfecta, es una mujer santa. Y la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2:9, nos dice, ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación que me es consagrada. Todos sabemos que somos llamados a ser santos. Y en pocas palabras, la santidad es vivir de un modo diferente, vivir heroicamente. Gregorio. ¿Cree que es posible que haya jóvenes ahora que se propongan y se hagan la meta de ser santos? La santidad es algo propio de la vida cristiana, no es ajeno. Y hay jovencitos que han llegado a ser santos. Entonces, sí se puede ser santos. Es de propio de todo bautizado, sacerdote o laico. Soñé que le iba a buscar otra vez y le decía que nos teníamos que perdonar, así que yo lo perdono, le decía. Y en el jardín había una fogata, entonces yo al momento de perdonarlo me aventaba a la fogata. Y de repente me trataba de, porque estaba como que toda la piel quemada, ¿no? Pues, y me trataba de limpiar, pero yo no podía solo. Entonces le gritaba a mi mamá, y llegaba mi mamá, y me limpiaba. Y quedaba bien. Él ya no aguantó y vino hacia mí. Se encerró en su cuarto. Yo corrí a verlo, a ver qué le pasaba. ¿Qué te pasa, hijo? Dice, ay, mamá, me dijo unas cosas feas. Pues yo le pedí perdón, en ese momento le pedí perdón. Me acuerdo de un día, pero eso fue ya un poco más grande. Yo creo que tenía como 19 años o 18. Ya no pasaban cosas con el cura, pero me daba cuenta que pasaban con más niños. Tú me contaste que cuando te empezaste a dar cuenta que había otros, que no eras el elegido, el único, sino que eras uno más de un harén, ¿no? Y eso te ayudó, te dolió, pero te ayudó a empezarte a descentrar, lo cual fue muy útil.
y fue terrible al mismo tiempo enterarte que con otros hacía lo mismo. Era la toma de posesión de la iglesia, ¿no? Y estaba el obispo. Y estaba en el baño llorando y no sabía ni qué hacer. Y tenía miedo de hablar o decirle a alguien. Y me sentía atrapado ahí. Es que es dificilísimo trabajar eso, Jesús. Muy pocos lo pueden trabajar. Muy pocos pueden trabajar el cómo uno queda enganchado con el abusador. En general la gente crea una dicotomía víctimas-victimarios, pero no ve la intersección, la relación que se da entre ambas partes. Y solo el que logra trabajar eso, como creo que lo has hecho, logra empezar a desprenderse. El asunto es el siguiente, ¿no? Que yo pues todavía traigo arrastrando el asunto que pasó con Carlos López y todo, y pues yo ya quiero acabar con eso. Y creo que la única opción que veo es hablar con él. Si tuvieras manera de concertarme una cita con él, no sé dónde, pues no sé si aquí o donde sea, ¿no? Yo no sé dónde está, o sea, me imagino que ellos deben de saber dónde localizarlo. Yo mañana mismo pregunto a ver si me pueden dar algún dato y empiezo a buscar. Soñé que le iba a buscar a su casa de Cuernavaca. Yo entraba y él me recibía y se pasaba hacia el jardín. Y había una alberca. De repente él me daba la espalda y caminaba sobre la alberca, diciéndome que quería hablar yo con él. Yo me sacaba mucho de onda, ¿no? Decía, ¿cómo puede caminar sobre el agua, no? Pero no lo creí tampoco, así que me acerqué a la alberca y metí mi pie para ver si yo me hundía. Y no me hundía tampoco porque estaba cubierta como por acrílico.
no me agradaría sería ser un sacerdote, pero de esos que están amargados, tan solos. Luego hay parroquias donde están solos. Hay veces que siento que esta no es mi vocación, pero hay veces que la llamada llega muy fuerte, dice sí, sí, pero a veces hay un poquito de esos como desánimos. Yo siempre le digo al Señor, ¿no?, que Él sane las heridas que causan mi torpeza en los jóvenes que han sido confiados en mi cuidado. A Chucho le decía: hijo, cuídate mucho, hijo. Recuérdate que yo soy la planta y tú eres el agua. Así son los hijos. Usted los planta, si no los cuida, como yo descuido el mío. ¿Se sigue confesando? No. Yo me confieso con Dios y con mis plantas. Con Dios nuestro Señor y con mis plantas, con ellas sí me confieso. Voy a la iglesia, pero muchas veces me burlo, me estoy riendo de lo que está hablando, la falsedad de lo que están hablando los curas, ¿eh? Para mí ya son falsos, ya no veo un sacerdote bueno, ¿eh? Porque no es cierto. Bueno, bien, Julián. Para decirte que el padre Carlos va a estar oficiando en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la que está ahí en la unidad de Infonavit, en la avenida Santana, ahí en la unidad de Infonavit, ajá. Entonces, como a las 11 de la mañana. Ok, ya voy para allá. Hasta luego. Ajá. En 5 minutos ya está aquí en la cruz. Que será entregado por nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudemos a todos en el bien. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Thank you.
quiero que me explique qué fue lo que pasó. ¿Por qué se dieron las cosas así? ¿Por qué no fue diferente? ¿Por qué no fue como debió de haber sido? Pero cuando lo conocí, todo para mí fue maravilloso, ¿no? Y lo empecé a querer muchísimo como una figura paterna. Pero cuando abusó de mí, vino toda la confusión. Quiero, y siempre que digo que se dé cuenta, igual por eso eran muchas actitudes mías, ¿no? De que no iba a la escuela, de que me levantaba tarde, de que todo el tiempo estaba borracho. En realidad a mí me jodió toda mi vida, padre. Y yo a usted lo único que hice fue amarlo con locura. Yo quiero saber por qué lo hace. Quiero querer entenderlo, pues. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué me hizo eso? ¿Y por qué le hizo eso a todos los demás que usted dice que no? Ya te dije, si no puede, yo realmente no puedo dar explicación, se fue dando todo simplemente así, fue quizá un exceso, si tú quieres, de cariño, lo que sea, que yo a veces no vemos hacia el futuro lo que pueda pasar. Pero ¿cómo es posible que pueda separar una cosa de la otra? O sea, como si yo fuera qué entonces. ¿Separar qué? La sexualidad con la otra vida, pues con la normal. ¿Tú eres psicólogo? Porque evidentemente no soy psicólogo, apenas voy a entrar a la escuela. Pero al menos por el tiempo que yo te conocí, tú sabes percibir las cosas. Y precisamente por eso quieres estudiar psicología, porque tú tienes una visión sobre la conducta, el comportamiento, las actitudes de los demás. Que eso no todo el mundo lo tiene. Pero yo no podía resolver ahí en ese asunto, o sea, si era algo que ya había vivido desde niño, pues. No resolver porque estabas involucrada en eso. Tendrías que ver un poquito desde fuera para darle una solución a eso. Y yo no sé. Pero es como decirme, o sea, que yo le explique lo que usted me hizo a mí. Yo no se lo hice a usted. No. Y lo que creo que siempre intenté fue hacerle ver eso, ¿no? Que no se daba cuenta, padre. ¿O qué pasa? En realidad usted está haciendo mal. Por ejemplo, ese chavillo Javier le está haciendo mal, a Álvaro le hizo mal, Álvaro no es un ser pleno. ¿En qué sentido es que usted hace daño, Javier? En ese sentido, o sea, usted llegó como un padre. Que tu papá te coja, eso no es normal. No, absolutamente nada, no voy a hacer nada con él. ¿Cómo no? Caramba. Usted sabe que yo revisaba, yo veía los mensajes. Javier, ¿te vas a venir a bañar hoy igual que ayer? Sí, papi, te quiero mucho. Porque él en realidad llegó buscando en usted no una pareja. Llegó buscando a usted un padre. Porque a él le falta su papá. Y todo lo que yo llegué a ver, qué cartas que le mandaba, qué mensajes que le mandaba, eran totalmente paternales, ¿no? Hacia usted. Y usted abusó de eso también. Y lo sabe perfectamente, o sea. Y fue algo que me pasó a mí también. Sí. Y que me pasó a mí también. Y que yo veía cuando estaba con usted a estas últimas fechas, hace 5 o 6 años. Mi vida totalmente hecho un desmadre. Porque me robó mi infancia, padre. Me empujó a vivir algo que no tenía que vivir en ese momento.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Le estaba diciendo a mi analista que cómo me hubiera gustado cuando era niño haber conocido a una persona como yo, pero ahorita, ¿no? Yo llegaría y me daría un fuerte abrazo y haría hasta lo imposible por sacarme de ese ambiente. Y me dijo, pues todavía tienes chance de sacarlo, ¿no? Sácalo. Desde un son